Muchas veces o siempre la base de nuestra fe está en lo que nosotros creemos. Si nuestra creencia en Dios es de un Dios limitado o es de un Dios que no está completo, si nuestra creencia en Dios tiene que ver con algunas cosas que Dios hace y otras que no puede hacer, así será nuestra vida. En esa misma perspectiva corta, esa visión corta acerca de Él. Hoy vamos a estar hablando, nos toca Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Les invito, por favor, que busquen en sus Biblias Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Esta carta que escribió Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, una carta sumamente importante, una carta que cambia por completo el andar de la iglesia en su esencia, en lo que es, en lo que la iglesia debe predicar, en lo que la iglesia debe vivir en este tipo de conducta. Ahí Pablo en Éfeso o en Efesios, a la carta a los Efesios, está mostrando esa gran realidad. Yo les invito a que leamos, y está puesto en pantalla, estos pasajes. Leamos palabra por palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos. Padre, te agradecemos grandemente todo el poder que tú tienes en tu palabra y que tu palabra nos da a nosotros para ver la nueva enseñanza, la nueva etapa en nuestra vida, concentrada en quien tú eres y en lo que tú nos has dado para hacer. Entonces te pido que en esta mañana, Señor, tú nos guíes hacia esta verdad, apoyado en la verdad revelada tuya. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
Posiblemente la mayor crisis de una persona tiene que ver con el momento en el que tiene que tomar una decisión cuando tiene que hacer cambios en su propia vida. Cuando tiene que hacer cambios en su propia vida. Hoy vamos a estar hablando sobre un andar renovado. Cómo nuestra vida va cada día hacia un proceso de renovación según el entendimiento que se ocurre en nuestra mente. Pablo en estos versículos está hablando justamente de eso. Y posiblemente, como les decía, el momento más difícil de una persona está cuando tiene que entrar en el camino de la fe y pronunciarse algunos cambios importantes en su vida. Muchas veces este proceso de cambio es mal interpretado por algunas personas porque se limita solamente a cuestiones externas, a la forma de vestir, a la forma de hablar, al tipo de amistades que tienes ahora, a una serie de preguntas, de relaciones, de cuestiones, de costumbres paganas que teníamos en el pasado. Sin embargo, en estos versículos que acabamos de leer, Pablo menciona la importancia de los dones, de los ministerios que logra para el mejor funcionamiento de la iglesia. Si leemos los versículos anteriores del capítulo 4, en la primera sección del capítulo 4, que se estuvo predicando el domingo pasado, vemos fácilmente cuál es nuestra posición y por qué razón Dios ha dotado a la iglesia de esos dones. Y él dice lo que nosotros somos en Cristo a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Si hay una pregunta importante que nosotros debemos hacernos en nuestra vida es: ¿qué estoy haciendo yo para la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia? Otros versículos hablan de lo que nosotros somos en Cristo en la primera sección. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Posiblemente usted está pensando, este es un juego perdido. Porque si esto es lo que está diciendo la Biblia, conmigo no cuentes para eso. Porque nos están poniendo la meta muy alta, a la unidad de la fe. A un varón perfecto. Entendemos que un varón perfecto, una persona perfecta es aquella que no tiene ningún mal, que ya venció todos los conflictos de la vida, que ya está en una etapa que no es la normal ni es la etapa humana de la vida. Un varón perfecto. Dice también la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de este esfuerzo es para lograr un cambio en nuestro entendimiento sobre lo que somos en la iglesia, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Y el versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es desafiante, pero Pablo en esta primera sección termina con algo que es posible. Hay una apelación a nuestro sentimiento más profundo de amor, de aceptación por la otra persona. No lo hago porque estoy obligado a hacerlo. No lo hago porque tengo una presión para hacerlo.
soy parte de esta comunidad y hago aportes según los dones y ministerios que me ha dado, pero no tengo la presión de brillar de esa manera. Porque Pablo termina diciendo, edifiquen la vida, la iglesia en amor. Y no es cierto que eso nos relaja un poco. Edificar las relaciones en amor. Aún trabajar los problemas en amor. Como decía el pastor Núñez el domingo pasado, la ortodoxia sin amor está vacía. Y necesitamos la verdad para poder amar con todo nuestro corazón. Y pensaríamos que Pablo en esta segunda sesión de la carta, en esta segunda sesión de la carta, pensaríamos que bueno, Pablo ahora va a seguir desarrollando el mismo tema, donde todo es confort, donde todo es tranquilidad, donde nos podemos edificar en amor, donde todos nosotros estamos capacitados para hacerlo. Y en el versículo 17 nos encontramos con una gran sorpresa, que cuando uno lo lee así por arribita, uno no se da cuenta de dónde está el conflicto. Pero dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, etcétera, etcétera. Aparentemente Pablo sigue la misma tónica, pero no. Hay un cambio drástico en Pablo. Cuando él dice, esto pues requiero en el Señor, la palabra que se traduce aquí desde el original griego, marturomai, es la palabra que significa reclamo. Pablo va a empezar a meternos en problemas ahora. Está diciendo que todo debe hacerse en amor, que los cristianos se amen, que seamos una buena comunidad, que nos edifiquemos. Y ahora empieza a decirnos, les voy a hacer un reclamo. Voy a dar una protesta. Y públicamente a toda la iglesia, Pablo presenta esta protesta. Presenta un testimonio en forma de protesta por algo que ellos no están haciendo bien. Esto pues digo y protesto ante ustedes. ¿Cuál era el problema? El problema no era la enseñanza que Pablo estaba dando anteriormente. El problema ocurría que los judíos convertidos pretendían ser exclusivos y se separaban de sus hermanos gentiles. Hay que entender que esta situación en Éfeso, el lugar donde estaba y el momento en el que estaban, era motivado por la escritura de esta carta, donde fundamentalmente se habla de la unidad de la iglesia como un organismo vivo, pero esta unidad de la iglesia permitía la pluralidad, no de creencias, sino de personas, gentiles de otros pueblos que llegaban hasta allí y se convertían y ahora eran los gentiles convertidos al Señor. Si tenemos en cuenta que Éfeso era una de las ciudades más importantes de aquel momento, una ciudad portuaria en lo que es Turquía hoy, su desarrollo era descomunal porque obviamente estaba al lado del mar y sus comunicaciones estaban muy desarrolladas. Éfeso llegó a ser una de las ciudades más importantes en términos de economía, pero también en términos de religión, porque los pueblos aledaños, al ver que Éfeso crecía tanto en términos económicos, en términos financieros, en términos de su crecimiento de relaciones con otros pueblos, mucha gente de otros pueblos, de otras tribus,
venían ahí. Y ahí se convertían. Pero esta era gente que venía con su propia cultura, con sus propias costumbres, con su propia religión. Cientos de personas venían y conocían al Señor por el testimonio de aquella iglesia. Eran oportunidades muy buenas que la iglesia tenía para evangelizar a las personas, para presentarle la verdad. Pero los judíos, la iglesia judía que ya se había acercado al Señor, que había entendido el mensaje del evangelio, ahora se distanciaban de los hermanos gentiles, porque ellos venían de otras regiones, con otras culturas, con otras costumbres. Ya ellos venían ahora con una religión diferente y se encontraban con el evangelio. Muchos de ellos se convertían. Aún así, Éfeso tenía el templo a la diosa Diana, el templo de la diosa Diana de los Efesios, que así se conoce en la historia, y era el famoso templo de Artemisa. Era una de las grandes maravillas de la humanidad. Así ha pasado a la historia. O sea, era la iglesia naciente en aquel momento, se estaba enfrentando a muchas ideas diferentes y estaba luchando por mantener la unidad de la iglesia. A eso se refiere Pablo en todo el capítulo 4. Pero ahora ellos estaban molestos porque otras personas estaban entrando en la iglesia y estaban invadiendo su religión. Y Pablo dice, les voy a protestar por eso. Los hermanos que se convierten, que vienen de otras culturas, que vienen de otras religiones y conocen a Jesucristo, tienen el mismo derecho de ser hermanos igual que ustedes. Y por eso Pablo dice, esto requiero en el Señor. En este verso, cuando habla de otros gentiles, se refiere a los incrédulos, obviamente. La vida de ellos se basaba en lo siguiente: andan en la vanidad de su mente, palabras infladas y vanas. Su entendimiento está entenebrecido, una conciencia caracterizada por un impulso moral pervertido, cautivos de la ignorancia que los separa a Dios por voluntad propia. Tienen el corazón endurecidos, petrificados en sus ideas y en su conducta. Perdieron toda sensibilidad. Después que perdieron toda sensibilidad y todos los sentidos lógicos de la vida, se entregaron a impureza, a prácticas nefastas, a conductas erróneas, desvergonzadas. Entonces, ¿dónde estaba la lucha de la iglesia en Éfeso en aceptar a aquellas otras personas? Pablo es muy claro en decir, estos gentiles que están llegando han cambiado su vida y ustedes tienen que aceptarlos. Pero hay otros gentiles y acabamos de narrar quiénes son esas otras personas. Ahora, lo que Pablo comienza a exigirle, a reclamarle a aquella iglesia en Éfeso es: tienen que cambiar su mentalidad. El mensaje no es exclusivo de la iglesia judía. Tiene que abrir el diapasón de las ideas, pensar bíblicamente para lograr entender la verdad de Dios. Y a esto Pablo le dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice el versículo 22. Renovaos en el espíritu
de vuestra mente. Por eso Pablo dice, requiero en el Señor, no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ustedes tienen que pensar de la forma en la que Dios los ha diseñado para hacer. Muy interesante, Pablo en estos pasajes no está hablando, o mejor dicho, está hablando de una conducta que viene como consecuencia de una renovación de las ideas y del corazón. Si tú quieres lograr un cambio en tu conducta, puedes cumplir varias leyes y posiblemente ahí logres algo. Pero si quieres cambios duraderos en tu vida y en tu conducta, hay que comenzar a renovar el entendimiento. De que hay cosas que hay que dejar atrás y hay cosas que hay que empezar nuevamente. Pablo está diciendo, el hombre viejo, quítense la mentira, el enojo, el robo, el chisme, la venganza, la promiscuidad, etc. Pablo está diciendo eso. Tienen que eliminar eso. Bueno, si ellos se consideraban la iglesia exclusiva, si ellos se consideraban una iglesia única, ¿cómo es posible que tenían eso? Y Pablo dice, cambien la mentira por la verdad, cambien el enojo por la paz, cambien el robo por la generosidad, cambien el chisme por el ánimo, cambien la venganza por el perdón, cambien la promiscuidad por el dominio propio, cambien las borracheras por el Espíritu de Dios. Una transformación de la mente, una transformación de las ideas. La renovación espiritual implica conocer y comprender la verdad del Evangelio e implica que estas verdades lleguen a nuestro corazón y entonces se producen cambios en nuestra conducta. No solo aprendemos el Evangelio cuando nos convertimos, sino este es el punto de partida. Pablo dice que el Evangelio hace una obra redentora en todos nosotros y nos ayuda a entender toda la verdad. Y aquí Pablo introduce un concepto muy interesante que tiene que ver este concepto de verdad. Como dice en el versículo 22, según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo no se está refiriendo a su justicia ni a su santidad. Pablo está refiriéndose a la verdad como concepto absoluto que implica justicia y santidad en nuestra conducta. De manera que antes de preocuparnos cómo vestimos, cómo hablamos, ojalá eso refleje, les digo de corazón, ojalá eso refleje una actitud renovada. Pero antes de eso, tenemos que pensar cómo nuestro corazón refleja esa justicia y esa santidad de la verdad. Hay un proceso que se da desde adentro hacia afuera. Nosotros medimos la espiritualidad de la gente cuando vemos su accionar. Y de cierta manera tiene razón. Pero esas son costumbres aprendidas o costumbres que surgen bajo la presión y no bajo el proceso propio de renovación de nuestro corazón. Por eso es que la estrategia de discipulado que se enfoca en lo externo, en el esfuerzo propio, produce cristianos orgullosos cuando se desempeñan bien o se ponen deprimidos cuando no pueden vivir a la altura de lo que ellos creen y consideran que es la verdad. Una estrategia de discipulado que se enfoca
en la transformación interior, produce acciones externas, obviamente, pero produce personas centradas en Cristo. Porque ven cuánto necesitamos a Jesús cada día. Y que nuestro esfuerzo propio llega muy corta. Bien entendida, la gracia nos motiva a la obediencia desde una actitud de agradecimiento y obedecemos para que Él sea nuestro Rey y no nosotros. La renovación espiritual implica conocer y comprender la verdad del Evangelio. ¿Cómo es posible que la fórmula que Pablo nos da, tanto aquí en Efesios como en Gálatas, como en Romanos, la fórmula tiene que ir primero hacia adentro, transformar nuestro corazón adentro y luego producir fruto, que dice la misma Escritura, es fruto para vida eterna. Solo en la medida que el Evangelio se aplica cada vez más profunda y radicalmente, solo cuando pensamos que esta verdad es quien produce frutos y crece, entonces la clave para una renovación y un avivamiento espiritual continuo y más profundo es el redescubrir de esa relación de confianza que tenemos con Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Y por qué tomo este versículo? Porque Pablo en Éfeso habla de una vestidura vieja y revestirse de lo nuevo. Y muchas personas han interpretado esto como nuestra forma de vestir. Bueno, está bien, no lo vamos a discutir. Mientras más lindo uno se vista y más formal se acomoda. Pero no está hablando de esa actitud de presión. Está hablando de una actitud del corazón. Y aquí Pablo dice, vuélvanse a vestir y oigan qué ropa se tienen que poner. Escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Imagínate una persona vestida con un traje, con corbata, una camisa de manga larga, zapatos lustrados, medias, por cierto. ¿Qué idea nos da ese hombre? ¿Qué idea nos da ese hombre? Un hombre formal, alguien que posiblemente diríamos digno. Lo vemos con más tranquilidad, ¿verdad? Bueno, posiblemente en algún círculo y depende de la hora que se vista así. Pero Pablo está pensando en algo todavía mucho más complicado que nuestra forma de vestir externa. Pablo está diciendo, si tú tienes algo contra tu hermano, ve y pídele perdón. Y esa es la mejor camisa de seda que te puedes poner. Pablo está diciendo, si tú te crees arrogante, sé humilde. De misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo también fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A partir de ahora, esa es la ropa que nosotros tenemos que ponernos en la iglesia. No es verdad que la parada es alta. Pero Pablo está diciendo, procuren en su mente renovar su entendimiento acerca de estas cosas. No es lo externo lo que nos define. Como tampoco no es el sufrimiento lo que nos define. La renovación espiritual es un cambio en la filosofía de nuestra vida. Versículos 25 al 32. Si estamos hablando de renovación en nuestra manera de pensar, también tiene que serlo en nuestra manera de vivir. Es lo que todos llaman una filosofía de vida compatible con la verdad del Evangelio. ¿Cómo es posible que siendo cristiano robes? ¿Cómo es posible que siendo cristiano digas mentira? ¿Cómo es posible que siendo cristiano te enojes? O digas chisme, o cometas venganza con las demás personas. Pablo no está esperando eso de personas con una mente renovada, con una filosofía de vida diferente. Y la aplicación a nuestra vida de esta filosofía de vida tiene que ver más que todo con la manera en la que entendemos el sacrificio de Jesús. Tiene que ver con la manera en la que nosotros vemos esta expresión de la vida de Jesús en nosotros. Dice Jack Miller, el ciclo de renovación espiritual se completa a medida que el Espíritu Santo le da al cristiano una nueva habilidad para confiar y regocijarse en Cristo. ¿Se recuerda a Martín Lutero? El hombre por excelencia en la Reforma, aunque hubo muchos antes y después, muchos otros. Pero Martín Lutero pasa a la historia como el reformador. ¿Sabe lo que hacía Martín Lutero? Como que él se sentía tan pecador y tan sucio, cogía un látigo y en la parte de adelante donde estaba el látigo, ahí ponía objetos cortantes. Y él se golpeaba su espalda hasta ver que su sangre caía en la tierra. Así era como él se sentía libre de su pecado. Pensando que así se sentía libre de su pecado. Cuando entiende el cambio que ocurre en su vida, es por la fe que el justo vivirá. Jack Miller nos está diciendo, el Espíritu Santo le da al cristiano una nueva habilidad para confiar y regocijarse en Cristo, en lo que Él hizo. Esto incluye un nuevo entendimiento y una nueva experiencia de su posición por completo, amado y adoptado en Cristo. ¿Por qué no nos golpeamos ya? Porque hubo alguien que lo hizo por nosotros. Dios dijo, me voy a hacer un hombre para resolver el problema que esos hombres crearon. Y estamos a punto de celebrar Navidad, cuando ese Dios se hizo un hombre. Confiar en que el sacrificio de Cristo está completo por nosotros. No está a la mitad. No tengo que esforzarme para lograr lo que Cristo logró.
No se quedó, Cristo no se quedó corto en nuestra regeneración, se completó con Él. Más aún, nos dijo, por este sacrificio que yo hago, yo los voy a adoptar a ustedes como hijos. Y Pablo estaba hablando de aquella iglesia en Éfeso, iglesia de mayoritariamente judíos, que rechazaban a los nuevos gentiles que venían. Y él le dice, tienen que confiar que el mismo Dios que los salva a ustedes, salva también a los gentiles. La renovación espiritual es un cambio en nuestra filosofía de vida. Ya en los últimos versículos, el apóstol vuelve con exhortaciones acerca de cómo debe ser nuestra vida y nos dice que debemos quitar, que literalmente es levantar, llevar, botar de nosotros toda raíz de amargura. Las raíces de amargura matan a una persona. No te dejan ser feliz. Las raíces de amargura es nuestra insatisfacción. Cuando no sentimos que estamos libres totalmente del pecado. Cuando pensamos que el castigo de Jesús no fue suficiente para nosotros. Toda raíz de amargura, disposición entre los demás, enojo, gritería, toda forma de expresiones de maledicencia y toda maldad intencionada. La conducta de los que somos de Cristo debe ser resarcir los daños de los demás. Es reponer la actitud de perdón hacia los demás. Es la manera en la que Cristo nos perdonó a nosotros. El hecho no es solamente que debemos perdonar, no para que Cristo nos perdone, sino perdonamos porque Cristo nos perdonó. Quiero concluir. El enfoque en esta segunda sección de capítulo 4 de la carta a los Efesios tiene que ver con una actitud que cambia a la persona en dependencia del cambio que hay en el corazón. Miren, nunca vamos a amar a otra persona hasta que entendamos el amor de Dios para nosotros. Nunca vamos a perdonar a otra persona no importa lo malo que hizo, pero nunca lo vamos a perdonar hasta que entendamos el perdón de Dios para nosotros. Por eso es que está diciendo Pablo que hay que entrar en un proceso de entender lo que ha hecho Cristo por nosotros para poder ser suficientes en nuestra manera de vivir. En los últimos versículos, Pablo está diciendo, a partir del versículo 32, antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Aceptamos el perdón de Dios para libertad de nuestra conciencia y de nuestra vida, pero aceptamos el perdón de Dios porque si no, no estamos capacitados para perdonar a otras personas. ¿Quieres un cambio en tu actitud visible, pública? Comienza a confiar en lo que Cristo hizo por ti y para ti, en esa transformación de tu mente y de tu corazón. Ese es el Evangelio. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque
Tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú eres Padre eterno. Nada se escapa de tus manos. Tú has querido formar a tu iglesia a tu imagen. Tú has querido transformar a tu iglesia a tu imagen. Renovar a tu iglesia a tu imagen. Y cuánto trabajo nos cuesta confiar en ti. Preferimos nosotros tomar acción en el cambio de nuestra conducta antes de confiar en lo que ya tú hiciste. Tu palabra dice que estamos completos en ti. Tu palabra dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces somos responsables de mantener esa integridad basados en el agradecimiento por lo que tú hiciste. Gracias, Padre. El proceso de transformación es doloroso, pero produce fruto para vida eterna. Te ruego, Padre, que bendigas esta congregación, nos lleves de regreso a tus hogares ahora y bendigas ricamente nuestra vida. Ayúdanos a crecer esta semana para parecernos más a ti. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.